Que el gobierno deje de hacerse el pelotudo, dice una señora con la sabiduría popular de la bronca, pero sabiduría popular al fin. Porque con los cortes de luz pasa un poco lo que pasa con los paros de los maestros o con la inseguridad. En un primer momento la política puede decir, no, bueno, el paro de los maestros es culpa del sindicato docente y si el paro de los maestros es en la provincia de Buenos Aires, la primera semana lo van a putear a Baradel, al titular del sindicato de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Pero a la segunda semana van a empezar a decir, che, ¿y el gobernador qué hace para resolver esto? Y van a empezar a putear al gobernador. Y a la tercera semana ya directamente van a putear al gobierno nacional. Fíjense lo que pasa en Rosario. Primero, bueno, está la discusión entre el intendente y el gobernador y después cuando la cuestión de la inseguridad crece, ya arranca la pelea y la puteada contra el gobierno nacional porque en definitiva en la Argentina todo el mundo sabe que hay buena parte de las cosas que son responsabilidad de los gobiernos. Y estamos enfrentando una época de gobiernos democráticos impotentes. Es así de cruel, porque no pueden, no saben, no quieren cómo sacarle los celulares a los presos de las cárceles que después conspiran y mandan matar gente en Rosario. No saben cómo hacer o qué hacer con Edesur. No saben, no pueden, no quieren. Miren, en el año 1989, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero mucha gente comparó a Alberto Fernández con Raúl Alfonsín, y no precisamente por lo bueno, sino con que, bueno, que era una especie de radical tibio, radical progre, y recuerden cómo se fue Raúl Alfonsín. En el verano del 89, todo quedó eclipsado por el disparate del MTP, que intentó, como una especie de patrulla perdida de la revolución, a tomar el cuartel de la Tablada, y eso hegemonizó las noticias, pero antes de la toma del cuartel de la Tablada hubo una ola de calor, y esa ola de calor terminó en cortes de luz que desprestigiaron a la que era entonces la distribuidora de energía en toda la ciudad de Buenos Aires, que era Secva. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, eran tantas las puteadas contra Secva que 2 años después Secva ya no existía, se había privatizado y así surgieron Edenor y Edesur, no solamente, sino que también surgió la idea de dividir en 3 la generación eléctrica, la generación, el transporte y la distribución de la electricidad. Esto, que en su momento fue la privatización del menemismo, hoy está en un momento de crisis. Y entonces uno dice, el gobierno no puede hacer otra cosa que lo poco y nada que está haciendo frente a Edesur. ¿En serio? Y es como lo que pasaba con Alfonsín. También con Alfonsín también se decía, frente a los cortes de luz, frente a la inflación, no sabe, no puede, no quiere. Y acá con Alberto lo mismo. No sabe, no puede o no quiere. Pero la sabiduría popular, como la de la señora que puteaba, dice, bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer? Que dejen de hacerse los pelotudos. Y esta es la pregunta fundamental hoy. ¿Qué hace el gobierno frente a las crisis graves? ¿Cómo interviene? O mejor dicho, ¿cómo no interviene? ¿Por qué no interviene? Si Alberto dice o dice en privado que quiere aspirar a la reelección, entonces ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada con Edesur? Piénsenlo aunque sea en clave política. La manera en que Edesur provocó a un gobierno peronista cortando la luz en la tercera sección electoral masivamente, porque en un momento dado eran 90.000 hogares los que estaban sin luz en el conurbano sur. La tercera sección electoral es clave para los triunfos del peronismo. El propio Alberto Fernández ganó la presidencial gracias a la tercera sección electoral. La Matanza, Loma de Zamora, Almirante Brown, Lanús, Quilmes, toda la zona sur. Y a esa zona justamente le cortaron la luz. La provocación fue tan grande, porque digo, a esta altura del partido uno no puede pensar que Edesur, que es una empresa de participación mayoritaria del gobierno italiano, es ingenua en lo que está haciendo. Van a decir que solo es por rentabilidad privada. Digo, la provocación fue tan grande que cortaron la luz en una planta distribuidora de agua, de AISA, sí, para más datos. La presidenta de AISA es Malena Galmarini, la esposa del ministro de Economía, Sergio Massa. Y tuvo que salir AISA a decir, no podemos darle agua a toda la gente porque nos cortaron la luz. Cortaron la luz de una planta, no es que cortaron la luz en un edificio cualquiera, con ese truco horrible que se vio, que le sacaban los fusibles a uno y se los ponían a otros, y le quitaban la luz a uno u otro edificio. No, no,
le cortaron la luz a una planta que bombea agua a toda la zona de la tercera sección electoral. Y la amenaza continúa porque, ¿saben qué? Todo el mundo sabe que en la Argentina no solamente hay picos de consumo de luz en verano con la ola de calor, sino también en invierno. O sea que en plena campaña electoral, Edesur va a seguir teniendo la gestión, si Alberto no hace nada, de la luz en la tercera sección electoral, y en plena campaña electoral, cuando Kicillof quiera ser gobernador y anda a saber quién sea el candidato del Frente de Todos, Edesur va a poder volver a hacer esto, desinvertir, decir que no tiene cuadrillas y hacer generar una crisis de bronca que, si no hubo un estallido social en estos días, es porque la gente tiene una paciencia infinita en la Argentina. En cualquier otro país de América Latina hubieran salido a incendiar casas, incendiar comercios, de la bronca que generaba el combo de ola de calor, corte de luz, corte de agua y 100% de inflación. ¿A usted le parece que eso era vivible, era un verano vivible para vastos sectores de la población? Enseguida vamos a estar hablando con gente jubilada, porque además a todo esto hay que agregar el caso de los jubilados que estaban encerrados en las casas sin poder ir para ningún lado. Pero yo creo en esta historia que no hay gente ingenua. Uno no puede pensar que lo que hace la empresa Edesur es ingenuo. Están apretando para algo. Miren, la empresa Edesur, que es una de las principales empresas que está en todos los tramos de la generación de electricidad en Europa. Pero hay un pequeño detalle. Es una empresa mixta, pero el 23,5% del paquete, el paquete mayoritario de Enel, que es la controlante de Edesur, mejor dicho, Enel, esa es la empresa europea, es del Estado italiano. Entonces, uno dice, y sí, no hay ninguna gestión, el canciller no está haciendo nada, no tiene nada para decir, el canciller no puede hablar con el embajador italiano, con el canciller italiano, no tiene comunicación, ya que somos tan amigos y tan hermanados los argentinos italianos, no puede levantar un teléfono y decirle, che, ¿qué están haciendo acá?